¿Cómo están? Soy el psicólogo Adán de Abajo, Carlos Adán de Abajo, en uno más de mis videos hablándoles en esta ocasión sobre la elección vocacional, es decir, el saber cuál es mi verdadera vocación, para qué soy bueno, a qué dedicarme. Una pregunta muy común, sobre todo en los jóvenes y en los adolescentes, cuando algunos comienzan desde la secundaria, desde la escuela secundaria a preguntárselo, otros a lo largo de la prepa, del bachillerato, y también hay gente que muy tarde se lo empieza a preguntar o muy tarde lo descubren. Para ello quiero platicarles o compartirles tres conceptos que son para mí básicos o muy importantes cuando trabajo con personas que están descubriendo su vocación. El primero de ellos es el concepto de profesión. El segundo de ellos es el concepto de oficio, que es un oficio. Y el tercero, que para mí los envuelve, es lo que es la verdadera vocación. La profesión creo que tiene dos acepciones, ¿no? Dos significados. El primero, que es el más común, ¿verdad? Tiene que ver con el hecho de que la profesión está muy relacionada con las demandas sociales, las presiones sociales. Muchas personas o bastantes de ellas eligen una profesión a veces por presión social, porque no me queda de otra, porque está de moda. Por poner un ejemplo, en la actualidad muchos jóvenes estudian medicina, como que ha tenido un repunte, ¿verdad? Para mí la medicina ha suplido los miedos de la religión, ¿verdad? Muchos médicos, no todos, claro que hay médicos buenísimos, pero muchos médicos y mucho del gremio médico ha sustituido a la Inquisición, ¿no? Y los miedos al infierno, a la muerte, ahora son los miedos a un cáncer, a una cirrosis, a una enfermedad y a terminar tus días dando con tus pies en un hospital, ¿verdad? Pero por lo mismo está muy de moda la medicina. Por ejemplo, veo que muchos jóvenes quieren convertirse en cirujanos plásticos, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de cómo la profesión tiene una acepción social, ¿no? Porque muchos quieren, porque se presupone que brinda estatus social y dinero, ¿no? Y proporciona un nivel socioeconómico elevado. Este es un ejemplo de un valor que se le da a lo que es a una profesión. Ahora volvamos a lo que es una profesión en el sentido antiguo, ¿no? Si en la actualidad la profesión está ligada con los estudios universitarios o ir a una universidad, en la antigüedad el profesional era aquel que era capaz de enseñar a otros y capacitarlos en lo que él sabía, ¿verdad? Podía haber un zapatero profesional, un quiropráctico profesional, es decir, aquel que tenía ya tanta experiencia, que ya había pasado de la etapa del oficio, ¿verdad? Y que luego se volvió un maestro. Un maestro en el sentido antiguo es eso, ¿no? Es un profesional, alguien que se ha dedicado en cuerpo y alma a algo determinado, ¿verdad? A pintar, a esculpir, a ser albañil, construir casas, a curar a otros, a sanar a otros. Y en un momento dado recibe cierta autorización, no solo de la sociedad, incluso del universo, ¿verdad? Para guiar y capacitar a otros en aquello en lo que él es experto. Esas son las dos acepciones que para mí existen de profesión, que hay que tenerlas en cuenta cuando estoy pensando en en una elección vocacional. ¿Por qué quiero estudiar? Porque porque la mayoría se dedica a ello, porque la mayoría de las personas y de mis familiares me dicen que una carrera determinada me va a brindar economía, por ejemplo, nada. Pero eso no puede ser la única razón por la que alguien se inscribe en una universidad, ¿no? Por ejemplo, o elija una profesión. Ahora vamos con el concepto de oficio, ¿verdad? La palabra oficio antiguamente tenía que ver con oficial. Algo oficial, es decir, yo recibo un permiso, recibo algo, un don que me permite ejercer. No necesariamente para el oficio hay que pasar
por una cadena de estudios universitarios o técnicos, a veces sí. Lo que les quiero decir, la profesión es más social, viene más de la familia, de las escuelas, de las iglesias, de las modas, y el oficio viene más de la esencia, más del corazón. Algunos oficios los aprendíamos observando a nuestros padres, la cocina. Mucha gente, aunque no presume de tener un título, tiene un buen oficio que adquirió de su familia, por ejemplo, de ser jardinero, de ser cocinero. Hay gente que lo hace muy bien, que lo hace tan bien que hasta podría dedicarse a ello, ¿no? No necesariamente se ejerce el oficio. Hay quien sabe coser ropa también con muchísima destreza y es un oficio. En ocasiones despreciamos los oficios y podrían ser los que nos salvan la vida en muchas ocasiones cuando no tenemos empleos, ¿verdad? Yo aprendí varios oficios de mis papás, de mi mamá y de mis abuelitas. Por ejemplo, aprendí a cocinar, creo que me defiendo. De mi papá aprendí el trato con animales y con plantas, a criar animales y plantas, a hacerme responsable de ellos, ¿no? Mis primeros juguetes fueron palomas, perros chihuahuas, pollos. Pero fíjense que son oficios que nos pueden ayudar mucho y en un momento dado llega uno a ejercer cierta profesionalización, ¿no? Cierta especialización en el oficio. Entonces el oficio viene más del corazón, el oficio de sanador. Yo estudié en la universidad psicología, por ejemplo. Soy psicólogo de profesión, quiero ponerles ese ejemplo. Y también de oficio creo que soy sanador y sobador. Entonces, para mí ha sido muy interesante porque en algún momento de mi vida, la profesión que era más social, más de la universidad, estudié incluso una maestría en lenguaje, en lingüística aplicada relacionada con la psicología, y he ido trabajando mucho mi oficio de sanador, ¿no? Entonces, en algún punto eso es muy interesante. Para mí la verdadera vocación es cuando unes tu profesión, lo que has estudiado socialmente, con tu oficio, es decir, con lo que viene del corazón. Para mí esa es una verdadera vocación, ¿no? Es un proceso que no termina nunca la vocación. Vuelvo a repetir, la profesión es más socialmente adquirida, proviene de las presiones familiares, sociales, institucionales, incluso proviene de las modas, la profesión. Mucha gente sigue determinadas profesiones por seguir a la mayoría de los rebaños, ¿no? Con creencias no siempre verdaderas y luego topan con pared hasta que no están a punto de caer en los abismos a los que nos arrastran las masas se dan cuenta. En cambio, el oficio viene del corazón. ¿Qué significa esto? Que es algo que sale de mí, ¿no? Yo, por ejemplo, en otra época aprendí la música, aprendí el canto, la flauta, la guitarra, el violín y los sigo ejerciendo, no necesariamente para ganarme la vida con ello, pero es algo que surge. La sanación también es un oficio en mí. Entonces, lo que llamamos vocación, si lo ponemos con letras mayúsculas, es la capacidad de unir mi profesión con mi oficio, ¿no? Muchas personas, no, por último, no necesariamente en la actualidad van a la universidad, pero tienen vocaciones, tienen llamados a sanar, al estilismo, a cortar el cabello, a dar terapia reiki, a dar masajes, a sanar a otros. Y por ejemplo, tienen un oficio. En la medida que se van tomando capacitaciones y certificaciones, van profesionalizando sus oficios, ¿no? Y entonces se vuelve una vocación igual de fuerte, igual de sólida o más que alguien que ha estudiado 20 años, ¿no? En la escuela, ¿no? Que tiene hasta una maestría y un doctorado. Para mí tiene mucho valor el que ejerce su oficio y además se ha ido profesionalizando, ¿no? Tomando certificaciones, cursos, ¿verdad? Esa es la verdadera vocación para mí, ¿verdad? Que quiero compartirles, ¿no? Juntar lo profesional de las exigencias sociales con el sentir del corazón de los oficios. Esa es la verdadera vocación desde el punto de vista de Adán de Abajo, ¿no? Soy Adán de Abajo, psicólogo y psicoterapeuta. Hasta luego.